participante. Gracias, Nadia. Entonces, lo que decíamos recién, que este programa ambulatorio, así como en este modelo médico, se intenta de que el paciente o participante que venga al tratamiento, pueda mantener una estructura y pueda mantener ciertas conductas, ciertos comportamientos y ciertas herramientas que se le dan en el tratamiento fuera del tratamiento, que lo pueda aplicar en su casa, que lo pueda aplicar afuera. Los tratamientos ambulatorios surgieron como una alternativa a los tratamientos hospitalarios, permitiendo a los pacientes recibir atención médica sin tener que ser internados. En el tratamiento de las adicciones, en el tratamiento del consumo problemático, también cuando uno tiene una admisión, por ahí vemos que un paciente realmente está muy comprometido con el consumo de sustancias, por ejemplo cocaína, pero que tiene una estructura familiar y tiene una estructura, sí, familiar, y tiene un trabajo donde él es el sostén de la casa, donde si él no trabaja y no genera el dinero, por ahí no puede mantenerse la familia. Entonces se intenta de hacer un tratamiento ambulatorio para que se pueda mantener limpio. Se intenta hacer un tratamiento ambulatorio para que pueda tener una mejor calidad de vida y poder seguir manteniendo el trabajo y seguir manteniendo la familia. Entonces, no, por ahí hace 10 15 años, dejá ahí un rato, Nadia. Hace 10 15 años venían los pacientes y uno lo que primero intentaba hacer es que pare la compulsión, que se interne, que haga un tratamiento de internación breve y que después continúe con su vida y demás. Eh, a medida que fue evolucionando el tratamiento, que fuimos creciendo, que fuimos aprendiendo y que fuimos viendo las necesidades, esto fue cambiando, ¿no? Uno empieza a ver otras realidades, a ver otras necesidades y a sentarse en una admisión, no viendo solamente no, no queriendo aplicar lo que solamente uno ve, sino también escuchando lo que necesita la persona que viene en busca de ayuda y cuáles son los objetivos que él tiene para su vida. Y no solamente vemos lo que él necesita, sino vemos todo el entorno familiar para no dejar una familia sin la contención o sin la presencia de una mamá o un papá que necesita estar en la casa. Entonces, más allá del consumo de las sustancias, del compromiso, uno tiene que evaluar, ver todo el bosque y no ver el árbol. Uno tiene que evaluar toda la historia como para poder tomar la mejor decisión, entre comillas, con el usuario que viene a pedir ayuda. Así que al enfermo cardíaco, además de la medicación indicada, se le prescribe un cambio de hábitos. En las dependencias es fundamental el alcance que pueda tener la intervención profesional en esos ámbitos. Los consumos problemáticos y la adicción forman parte de la problemática biopsicosociales y de ahí la importancia del trabajo grupal y familiar en los tratamientos. En base a una primera admisión, uno a una admisión, a una preparación, uno se fija qué tipo de tratamiento le puede ofrecer al usuario, que puede ser centro de día, consultorio externo, un programa ambulatorio por módulos, o programas comunitarios, o etcétera. Ahora sí, Nadia. Pasame, Nadia. Nadia, Nadia. Acá lo tengo el doctor. Saludos, doctor. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Augusto. una alegría compartir con ustedes. Pasá, Nadia, si querés. Bajalo. Tenés que apretar la flechita para abajo. Ahí estamos.
La flechita, Nadia. Bueno, Y si no- eso, gracias. ah, Bueno, un programa ambulatorio debe permitir que el paciente y su familia superen los problemas asociados al consumo. Entonces vuelvo a repetir lo que decía antes. Más allá del compromiso con el consumo, uno intenta que la primera opción sea un tratamiento ambulatorio, no un programa con un modelo de internación. Eh, Siempre se evalúa, se hace la admisión, se ve cuál es la mejor opción que tenemos. Por ejemplo, si tengo un médico, un abogado adicto a la cocaína, que no puede parar, que consume todos los días, y el usuario me dice que puede tomarse 30 días en el trabajo para poder parar la compulsión, bueno, por ahí tomo la decisión con el equipo terapéutico de que haga un tratamiento de internación para parar esa compulsión, tener 30 días en abstinencia y continuar con un tratamiento ambulatorio. Pero en el caso de que no tenga esta posibilidad de tomarse 30 días o 60 días, voy a agotar todos los recursos por medio de las diferentes admisiones y por medio de las diferentes consultas que tenga con el psiquiatra, con el psicólogo, con el consejero, hacer la mejor estrategia para que la persona pueda estar lo más contenido posible en su casa y en su ámbito laboral. Para cumplir con esta finalidad, la estrategia de tratamiento deben ser prestar asistencia social, asistencia médica, psiquiátrica, intervención en los consultorios de psicoterapia individual, consejería terapéutica, eh, terapia de familia, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando. Pasa, Nadia. Etapas de un programa de tratamiento ambulatorio. Pasalo. Bueno, eh, la recepción del paciente. En realidad pusimos esta primer filmina, para hablar un poco de lo que son las admisiones que vengo hablando hace un ratito, desde que empezamos. Pero mm, es el primer contacto que tengo con la persona y es el contacto, y este primer contacto es uno de los más importantes, es donde uno tiene que recabar la mayor información posible, donde uno tiene que prestar mucha atención a la historia del usuario, a cómo inició su consumo, cómo fue avanzando su consumo, cómo fue progresando ese consumo, cuáles fueron los resultados, las consecuencias que ha tenido, como para determinar qué tipo de compromiso tiene con el consumo. Pero también es bueno saber y tener información acerca de su historia, ¿no? Del contexto familiar, del grupo familiar, con quién vive, de qué trabaja, cuáles son las pérdidas que tuvo, si puede mantener el trabajo, si puede mantener el estudio, si pudo mantener la familia o está separado, eh, arte, etcétera, etcétera. Ahí vamos a llegar con la parte médica. Me dice enfermedades concurrentes. Acá el doctor que sopla, que podés hablarlo. Ah, bueno, no, decía enfermedades concurrentes, porque un usuario no es únicamente una persona que tiene consumo problemático, puede tener diabetes, puede tener otra patología, puede tener una patología psiquiátrica, puede ser dual, o puede ser hipertenso, que justamente de hipertensión o lo cardíaco se potencia justamente con la cocaína, ¿no? Los efectos, o sea que hay que hacer una buena anamnesis también médica, psiquiátrica y psicológica. Seguro. Entonces, bueno, ahora vamos a llegar a esa parte, de la parte médica. Entonces, el primer contacto que tengo con el usuario es el más importante, uno de los más importantes, porque ahí puedo recabar toda la mayor información posible como para poder hacer una estrategia que le funcione a la persona. Pero esta admisión
No es que yo como consejero hago la entrevista de admisión y me quedo con eso. Que cada uno de los profesionales tiene que hacer una admisión y un primer contacto y una primera entrevista donde pueda ver todo esto, tanto lo que decía el doctor como todas estas pérdidas y todas estas cosas que ha podido mantener. Historia de consumo, relación actual con la sustancia, si usaba, si abusaba, si se generó una dependencia o no. Por ahí tiene un uso problemático, pero detectamos de que, bueno, que no hay una dependencia, sino que pasó un proceso de su vida con estas dificultades. O, por ejemplo, tenemos muchos chicos que recibimos, que vemos que es evidente que hay un uso problemático, pero también hay más un problema de conducta, un problema a nivel familiar, a nivel escolar, que tiene que ver más con la conducta. Ver el tema de tratamientos anteriores, la Mm. voluntad de dejar de consumir, la posibilidad material de afrontarlo, si tiene obra social, si no tiene obra social, etcétera, etcétera. Se van tomando todos los datos y antecedentes que van proporcionando no solamente el usuario, sino también la familia, como para realizar la mejor estrategia. Vuelvo a repetir, es el primer contacto, no importa que el paciente haya ingresado. Si yo lo atiendo por primera vez, me siento, recabo toda la mayor información posible para poder realizar una mejor estrategia. Si quieren Mm. intervenir en algo, pasalo, Nadia. Sí. La De mayoría, algún modo, Guille, Sí, para, para seguir con el tema, ¿no? Este, uno recibe, estaba pensando en cómo hemos cambiado desde que comenzamos a trabajar, ¿no? Porque más o menos cuando empezamos a trabajar, cada persona que venía, nosotros éramos los que teníamos un esquema en donde casi seguro ya sabíamos lo que le íbamos a decir. Y a mí me parece que fuimos aprendiendo y hoy sabemos mucho. Y cuando nos sentamos frente a una persona que estamos recibiendo, tenemos que dejar lo que sabemos de lado y poder escuchar más libremente. Después usamos todo esto que sabemos. Pero, pero bueno, todos estos datos, todo esto que vos estás enumerando, sirven para pensar diferentes estrategias. Y a veces una estrategia que puede ser hasta escalonada. Es decir, si la persona en el primer momento no acepta algo que por ahí a nosotros nos parece que es, bueno, podemos ir avanzando, ir dejando a la persona que comience con algo más leve, supongamos que sea ese el caso, pero lo vamos comprometiendo a que en el caso de que no funcione eso, pasamos a la otra instancia. Entonces, sin imponérselo, vamos llevando a la persona a que ella misma vaya tomando conciencia y se vaya dando cuenta qué cosa le sirve y qué cosa no, qué cosa puede y qué cosa no, ¿verdad? seguro, Gaby, es Sí, así y por eso en el día de hoy, en estos 45 minutos, en una de las cosas que queremos hacer hincapié o queremos que quede claro es en el tema del primer contacto. Y el primer contacto no es cuando el paciente o el usuario llega a la institución, sino cuando lo atiendo yo en ese primer claro, contacto. Ese primer contacto, o sea, esto me ha pasado a mí de preguntarle a algún coordinador, a algún consejero, eh, no sé, de preguntar, che, esta chiquita, ¿dónde vive? Ah, no, no sé. ¿Y con quién vive? Ah, no, no sé. Y pero, ¿qué consumía? No, tampoco sé. Y entonces digo, bueno, ¿cómo estamos trabajando? ¿O qué es lo que sabe el paciente? ¿De qué manera lo puedo ayudar? Si yo no sé nada de la historia, ni siquiera dónde vive, con quién vive, ni nada, ni siquiera le puedo decir, bueno, cuando se quiere ir o se quiere ir a consumir, ni siquiera le puedo decir, no te vayas, hay una familia atrás tuyo que te está esperando. En tu casa y tenés papá, tenés mamá o tenés hijos que... Entonces, el primer contacto es el más importante. Entonces, si yo lo atiendo como consejero a una persona, que va a ser el primer contacto, hablo con el usuario, recabo información de la historia,
del uso, del consumo, de patologías, de internaciones anteriores, etcétera, 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 toda la mayor información posible, intento de suicidio, a nivel legal, si tiene juicio, si tiene denuncia policial, si estuvo detenido, eh, si tiene cortes, autolesiones, intento de autoeliminación, todo lo que más pueda informarme de la persona va a ser de gran utilidad en el momento que tenga que intervenir. Entonces, ¿me puedo confiar o Gabriel se puede confiar que porque yo hice la admisión él va a tener toda la información de parte mía? Puede tener parte, parcialmente un poco de información que yo le vaya a dar, porque lo escribo en la historia clínica y porque le puedo mandar por mensaje o por correo quién es la persona y qué entrevista hice. Pero no nos tenemos que olvidar que por más que yo tenga un primer contacto, Gabriel es psicólogo y Gabriel puede entrar y puede sacar otro tipo de información y puede tener otra mirada diferente. Y eso es lo que hace el trabajo en equipo, lo que tenemos que hacer en el ambulatorio. Entonces, en esta filmina hablamos de la evaluación del médico psiquiatra. La evaluación cumple con algunos objetivos que tiene que ver que establecer el encuadre terapéutico, si necesita un tratamiento farmacológico o no, determinar si hay una patología dual o no, determinar si hay una patología inducida por los químicos o no, establecer si viene por ahí con una patología inducida por el consumo de marihuana, con un brote psicótico y demás, pero entender que con una medicación es un tratamiento farmacológico ideal y como psiquiatra, que ahora va a hablar el psiquiatra, determinar qué tipo de medicación va, si necesitan ansiolíticos, si necesita benzodiazepina, qué tipo de benzodiazepina se le da, si necesita un antipsicótico, etcétera, etcétera. ¿De qué me sirve? De que ese paciente también pueda estar contenido. Pero hay una parte importante que siempre me acuerdo de Augusto y ahora lo dejo hablar, que muchas veces que recordemos que el psiquiatra no es mago ni Dios, que hay conductas que no la voy a poder solucionar con una medicación, que hay conductas que la voy a tener que ir trabajando en la terapia individual o en la terapia grupal. ¿Está bien? Doctor, te cedo, te tiré ahí una bomba y... Sí, bueno, con respecto a eso, primero, Tenés 7 minutos, ¿eh? Mirá que estamos contando bueno, 45 minutos. secundo lo que vos decís, que no todo se arregla con una medicación, sino mucho es conductual y de personalidad y tra- tratarlo desde ahí, ¿no? En cuanto vos me decís qué tipo de medicación, yo siempre, para mí es fundamental qué no dar primero. Qué no dar es benzodiazepina, que son los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque es sumar una adicción o cambiar una adicción por otra. Es muy rápido como se genera la tolerancia cuando se medica con benzodiazepina. ¿Qué es la tolerancia? Que durante 2 meses un paciente o un usuario responde con 2 miligramos de lorazepam, alprazolam, clonazepam, cualquiera. Y a los 2 meses ya no le hace efecto y hay que aumentar a 3 miligramos. Y a los 4 meses hay que aumentar a 4. Y estamos creando una dependencia. Y cuando lo queremos quitar, ya hacemos una abstinencia. Entonces ya es viejo medicar con benzodiazepina los trastornos de ansiedad o de abstinencia. Como el mecanismo de acción de la ansiedad y la depresión es el mismo, que es la baja de serotonina, es de buena práctica medicar con antidepresivos IRS, como habló la doctora el día miércoles, el día de ayer. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la recaptación de serotonina actúan tanto en la ansiedad como en la depresión. Y quien tiene un cuadro de ansiedad, cualquier tipo, desde pánico, desde trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, fobias simples, etcétera, tiene un 60% de comorbilidad con depresión.
Y quien tiene depresión tiene un 60% de comorbilidad de tener un trastorno de ansiedad. Por lo cual estamos tratando ambas patologías y de una forma en la cual no queramos ni dependencia ni la sedación que producen las benzodiazepinas. Entonces estamos haciendo un trabajo de buena praxis medicando con una medicación segura que aparte ataca a ambas patologías, la depresión y la ansiedad. Otra de las medicaciones que se puede usar es la pregabalina, que tampoco crea dependencia y ataca tanto al insomnio como a la ansiedad. Y otra de las muy buenas praxis es medicar con cuartitos de antipsicóticos sedativos. O sea, un antipsicótico sedativo como la clonazepam, la levodopa, esos medicamentos, la prometacina, a dosis baja no funcionan como antipsicóticos y funcionan como ansiolíticos, pero no crean justamente la dependencia de la benzodiazepina. No sé si es un resumen cortito. Perfecto. Pero para más información, se tiene que conectar el miércoles en la clase del doctor que va a hablar justamente de patología dual. Pero, no, el otro. Pero, más que nada, volviendo al primer contacto con el paciente, cuando el psiquiatra tiene este primer contacto con el paciente, se va a enfocar en otras cosas que yo como consejero no me voy a enfocar, que tiene que ver con el proceso de abstinencia, si necesita medicación o no, si descansa bien, si hay intento de autoeliminación, va a volver ¿Puedo a preguntar de agregar algo vuelta. muy importante? Sí, perdón. Pero él va a preguntar, yo voy a preguntar si hubo intento de autoeliminación y lo voy a ver de una manera, pero el doctor como psiquiatra, el intento de autoeliminación la va a ver de otra. Así agrega. No, algo muy importante es preguntar si tiene alergias. Si tiene alergia a las penicilinas, si tiene alergia al huevo, a la leche y al pescado. Cosas que son muy nimias, que uno puede, pero es muy importante porque puede hacer un shock anafiláctico. Entonces hay que tener mucho. Una de las preguntas que hay que hacer justamente es la alergia. Perfecto, Se me escapó en el momento de decirlo. perfecto. Entonces, este primer contacto con el psiquiatra también nos va a ayudar a recabar cierta información, donde nos va a decir el psiquiatra en este proceso ambulatorio qué tipo de medicación tiene que tomar, y nosotros como terapeutas, consejeros, psicólogos, trabajador social, tenemos que ver si la persona está tomando medicación, si la toma en horario, si no la toma, porque es parte del tratamiento, ¿no? Si yo veo que no está funcionando en ciertas áreas, también puedo intervenir en preguntar, che, ¿estás tomando la medicación? ¿Qué tipo de medicación estás tomando? Y como consejero, como psicólogo, trabajando en equipo, en un ambulatorio, en una institución, mínimamente tengo que tener cierta información como la que da el doctor para saber que si alguien se está levantando temprano, quizás no sea porque sea vago, sino sea porque está tomando mucha medicación. Pero bueno, eso para después. Pásame, Nadia, la flechita, Nadia. ¿Lo ves? Ahí está, ya estaba. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, como yo creo que todos saben, pero el que no sabe, tenemos trabajador social en la institución, que en algunos casos, yo siempre digo que el trabajador social es una herramienta importante dentro de la institución, porque podemos hacer una evaluación social donde conocemos la situación socioeconómica de la persona e indagamos sobre los factores de riesgo social, laboral, escolar, legal, y podemos valorar la existencia de soporte y red de contención social. Podemos establecer también redes, entonces es importante que un trabajador social pueda hacer la primera entrevista. Ah, mira, está Jessica, es una genia bueno, que siempre digo que realmente el trabajo del trabajador social es muy importante para una institución y es el que establece redes y ayuda en esto de la reinserción social.
pero en este primer contacto la trabajadora social también tiene que hacer una amplia admisión, un amplio conocimiento de su historia y de todo esto que veníamos hablando y evaluar. Bueno, acá yo puse evaluar por medio del instrumento ASI. El instrumento ASI tiene que ver con la Escuela de Tratamiento de Salud Mental y Adicciones de Estados Unidos, que es un manual que después se lo voy a compartir, que es el manual ASI 6, que es donde tiene diferentes pautas y eh, diferentes preguntas, donde uno puede ir evaluando la situación social de cada una de las personas. Y también tiene una parte muy interesante que tiene que ver con factores psicológicos y factores de consejería. El amigo Manzana está en Palacio de la Golosina. Bueno, Omar, ¿se puede poner en silencio, por favor? Gracias. Se lo voy a compartir, cosas que puedan tener también como planilla de admisión. Igual Dani Maquiavelo está trabajando en una planilla de admisión para cada uno de los profesionales. El encuadre terapéutico, y se entiende por encuadre terapéutico el conjunto de normas y pautas que se establecen entre el usuario y el terapeuta y la familia si las hubiere. Este debe incluir la característica de tratamiento en cuanto a su desarrollo, a los principios conceptuales, la función del terapeuta es poner al servicio del usuario y de la familia su destreza y sus conocimientos, de forma de facilitar el cambio en él. Y ahora vamos a hablar de ese tema, porque muchas veces está esta creencia de que si el usuario no quiere, ya está. Si él no quiere, no podemos hacer nada. Y en realidad acá hay una parte que nos corresponde a los terapeutas que tiene que ver con crear habilidades y prácticas basadas en evidencia para poder adherir a aquellas personas que no quieren saber nada con el tratamiento, ni más en el ambulatorio. Pasa, Nadia. Esto, mientras nadie pasa, esto es sumamente importante para no dejar personas que se vayan pudiendo hacer un tratamiento, digamos que pueden hacer un tratamiento y como el profesional por ahí no tiene esta capacidad para encarar estas habilidades, pone la responsabilidad de parte del paciente, de parte del usuario, diciendo, bueno, no enganchó, no encuadró. Se trata de la habilidad de uno, el profesional, el que sea, ¿no? Profesional, el consejero, de poder hacer que esta persona encuadre y buscar la vuelta para que esta persona de algún modo o de otro enganche con algo del tratamiento, con algo de sus habilidades para que a partir de ahí poder trabajar el resto de las cosas. Gracias. Me parece importante lo que vos decís, Gaby, y hay algo que pregunta Marina por ahí que dice, bueno, ¿cuáles son estas habilidades? Y un poquito lo que nombré recién, este manual de la Escuela de Salud Mental y Adicciones de Estados Unidos, que es el ASI 6 y demás, son pequeñas estrategias como la entrevista motivacional, que ahora vamos a hablar, y como la terapia grupal motivacional, la terapia grupal de terapia racional emotiva y la terapia grupal en programas Matrix, esas son prácticas en evidencia que se utilizan a nivel grupal y que tienen resultados positivos, como el mindfulness. El mindfulness es una práctica que está evidenciada que funciona en las terapias grupales. Espero haberte respondido, Marina. Pero bueno, ahora venimos con la evaluación psicológica individual. No sé, Gaby, la evaluación psicológica llevada a cabo por el terapeuta tiene como objetivo principal los siguientes anunciados, que tiene que ver con evaluar al paciente, si debe, qué tipo de tratamiento específico por sustancia, o si debe ser derivado a otro tipo de atención psicológica. Gaby, te doy la palabra. Sí, no, está bien. Se trata de esto, de empezar a evaluar primero, bueno, esto que estabas diciendo vos, ¿no? Si realmente cuando la persona necesita un tratamiento del tratamiento que nosotros ofrecemos, o si tiene otra cuestión, otra situación que no tenga que ver con eso, ¿no? Nos ha pasado porque a veces se acercan personas o nos traen personas, porque a veces vienen traídos por otras, y algunas veces ha pasado
que la persona no tenía ningún problema de consumo ni de adicción, que había problemas de conducta y, por ejemplo, la familia ponía esto como una excusa para que la persona haga un tratamiento. Bueno, se trata de esto, de poder preguntar, de poder evaluar si la persona necesita o no el tratamiento. También nos vamos a encontrar, a veces nos hemos encontrado muchas veces con personas que vienen y dicen, bueno, yo no tengo problema con la droga, no tengo problema con el consumo, consumo de vez en cuando. Entonces, en ese caso lo que suelo decirles es perfecto, entonces no necesitas un tratamiento, pero hagamos algo. Por 3 meses no consumas nada, y entonces vas a demostrar que no tenés el problema y bueno, ahí es cuando aparece la verdad, ¿no? Porque generalmente la persona abre los ojos así y dice, no, en realidad consumo porque quiero, pero bueno, esta es son maneras de evaluar. Obtener desde el punto de vista de los dinamismos psicológicos del paciente para delinear aspectos en los cuales intervenir prioritariamente, ¿sí? O sea, ver cómo el paciente psíquicamente se está moviendo y cómo esto que estaba diciendo anteriormente también Guille, de poder hacer de poder tener un panorama general con todas las preguntas que se han hecho, poder tener un panorama general y ver, poder pensar, digamos, pues si una persona está con un tema de consumo, con un tema en que se hace daño, ver qué es lo que gana con eso, ver en qué lugar hay una ganancia en esto que esta persona hace y de lo que le hace daño, o en esto de que esta persona hace y se queja. Y de algún modo lo que nosotros tenemos que intentar ver es por dónde está, porque por algo continúa haciendo algo que no le hace bien. Entonces tenemos que tratar de buscar eso. Evaluar la motivación del paciente para iniciar un proceso de tratamiento. Ahí tenemos un montón de cuestiones. A veces la motivación manifiesta, porque no siempre la motivación manifiesta es la real, pero a veces la motivación manifiesta, bueno, no quiero hacerle daño a mi familia, no quiero seguir perdiendo, no quiero, o quiero lograr determinadas cosas. Bueno, vamos evaluando cuál es la motivación, qué es lo que nosotros encontramos que pueda ser algo que le cambie el panorama de la vida, que le haga ver algo que lo entusiasme, que no sea el consumo, porque cuando alguien viene con consumo, pareciera que siempre lo que más lo entusiasma, lo que más lo domina es el tema del consumo. Entonces, bueno, intentar modificar esto, ¿no? O sea, a partir de esto, descubrir en la motivación qué cosa lo puede sacar de ahí, ¿no? Bueno, y realizar un diagnóstico, esto siempre lo tomamos con pinzas, ¿no? Porque el diagnóstico desde el punto de vista de ver si conviene que haga determinado tratamiento, si conviene que haga un ambulatorio, si está para internarse, es un diagnóstico que podemos hacer. Después de determinados cuadros es muy complicado tratándose de los consumos, porque los consumos muchas veces nos disfrazan, nos hacen aparecer un cuadro que en realidad no es el real. Entonces, para poder determinar un cuadro real, necesitamos que la persona pase por un proceso largo de desintoxicación, ¿verdad? Perdón, Gaby, Bueno, te corto ahí, es dale. importante lo que estás diciendo y se nos pasó acá con el doctor. En la parte de psiquiatría, cuando tienen la primera admisión, el primer contacto, una de las cosas que dice el Power también es acerca de, ojo con los diagnósticos, Claro. porque Claro. después de cuarto, sexto, octavo mes, uno puede dar un diagnóstico real una vez que la persona está en tratamiento y se mantiene limpia. No sé si querés agregar algo. No, no, que justamente sí. Eh, es no estigmatizar porque por lo menos, bueno, se habla de un año para poder decir que un paciente es dual o no, pero ya con 4 o 5 meses ya se puede dar, pero no inmediatamente. No puede catalogar un paciente que sea dual porque tiene síntomas psicóticos o afectivos, porque todavía tiene residuos justamente de la sustancia. Recién al sexto mes se puede decir y un psiquiatra con ojo avesado se puede dar cuenta si es una esquizofrenia ya 3, 4 meses, pero no inmediatamente. Hay que, Sí, también, hay que tener una paciencia para poder seguro. diagnosticar. Y también hay que tener en cuenta que una cosa es un paciente que esté
de manera residencial, que sabemos que se mantiene Claro, abstinente, y otro paciente que que sea de ambulatorio. manera Justamente, ambulatorio, que pueden haber recaídas o puede haber consumo y no lo sepamos. claro. Pero Siempre es delicado el tema este, ¿no? Porque aparte la experiencia nuestra nos ha mostrado personas que incluso a veces nos preguntaban, ¿para qué lo tienen? Si esta persona, no sé, es un psicótico, y hoy esa persona está trabajando y está rindiendo bien, y seguramente, creo yo, que si esa persona hubiera estado medicada como psicótico, por ahí no se hubiera recuperado nunca, por ahí no hubiera salido nunca, porque la misma medicación tal vez lo hubiera mantenido ahí, una mala medicación, medicar como psicosis a alguien que no lo es, digamos, ¿no? Yo Este, voy a y aportar el caso, discúlpame Gaby, dale, de un usuario llamado F, lo vamos a llamar F, que está en este momento internado, en el cual si yo me hubiera guiado por su comportamiento y por su actuación, sus síntomas, yo hubiera dicho, es un dólar y soy un esquizofrénico. Hace 2 meses que ya está, y es una persona totalmente distinta, que tiene empatía, afecto, mejoró todos los síntomas, todo lo que uno ve, los signos, y es totalmente distinto. Entonces, sí, yo, tal como un cual. psiquiatra avisado profesor, hubiera dicho, es un esquizofrénico que consume, no es un esquizofrénico. Y en Está dos bien. meses se llama F, lo dejamos ahí, y Sí, realmente él me abraza y me agradece justamente esas cosas cuando lo hablamos. está bien, sí, sí, yo creo que esto es que a veces engaña porque uno diagnostica muchas veces, o por lo que puede diagnosticar, que es por los síntomas. Yo Sí, creo que es importante que por ahí sí nos da una pista más grande cuando vienen personas con un diagnóstico establecido, que yo pregunto si el diagnóstico fue hecho antes de que la persona esté en consumo o después. ¿Sí? Porque si el diagnóstico lo tiene de antes, si desde chiquito ya tenía ese diagnóstico y no consumía, ahí tenemos, me parece, una orientación que nos puede dar una clave más. Si aparece después del consumo, no sabemos. El consumo nos desbarata y nos ensucia toda la claridad que podemos tener. Por eso es importante atravesar el momento de abstinencia y soportar en el sentido de sostener al otro. Esto que yo decía, muchas veces nos decían, ¿para qué mantienen a una persona? La sostuvimos y muchas veces hemos tenido éxito y muchas veces hemos visto lo que llamamos milagros, personas que era imposible de pensar y bueno, con el tiempo, con la abstinencia y con un tratamiento y con las terapias y con lo que hacían los operadores y con los talleres y con los grupos, la persona fue cambiando. Nunca sabemos. Nunca tenemos la certeza de cómo va a terminar seguro, algo, pero en ese sentido seguro. está bueno no bajar los brazos, que en muchos lugares pasa que se bajan los brazos de antemano. ¿Sí? Pero Eso. te estás adelantando, Gaby, y ya estás Sí, llegando al medio y al final del paciente, al final del tratamiento, y me estamos en el primer contacto. tengo que tratar con mi ansiedad. Pero, Tenés que tratar después, con la ansiedad. Augusto, por favor, después me decís qué tomo. Claro. Pero no, es muy, muy importante y me parece. Acá hay dos puntos, ¿no? La primera es importante que tengamos en claro que este primer contacto con la persona y la familia es necesaria y es necesario poder tener un amplio cuestionario y de las cosas que nos interesa preguntar y que necesitamos preguntar como para tener una mejor estrategia como equipo para ayudar a la persona. Pero también hay otro punto que tiene que ver con esto de lo que vos hablabas, Gabriel, del tema del diagnóstico, ¿no? De poder escuchar, poder anotar, poder recabar información, pero sin poner en nuestra cabeza un diagnóstico, porque Exacto. muchas veces la persona tiene alucinaciones o escucha voces o viene con paranoias que puede ser inducida por los químicos, que puede ser inducida o consecuencia de la cocaína. Entonces uno puede decir, bueno, tiene un principio de esquizofrenia o tiene una psicosis y quizás tiene que ver con la abstinencia o con el consumo de cocaína.
Por otro lado, la Nosotros, evaluación, perdón, sí, Guillermo, una palabra. Nosotros tenemos la suerte de ahora en este momento, y no es porque esté acá, de tener un psiquiatra como Augusto, porque realmente en muchas instituciones, lo sé, y nos ha pasado también en algún momento a nosotros, pasaba esto, que el profesional médico por ahí no enganchaba porque no tenía ese conocimiento. ¿Y cuál es el drama? Que puede llegar a no permitir que un proceso terapéutico avance. Y puede llegar a condenar a una persona que tal vez se hubiera recuperado a estar a continuar con este tema. Entonces, no por adelantarme, pero de algún modo todo esto que yo decía, más allá de que me adelante, es importante para tenerlo en cuenta a la hora de tener el primer encuentro, ¿sí? De poder pensar que todas estas cosas pueden pasar, entonces no cerrarse, esto que estás diciendo vos, abrir, preguntar y esperar, no dar, porque yo por eso dije hace un rato, todo lo que conocemos en ese momento lo tenemos que sacar de lado, no Hay porque una sí, frase del doctor Finocchieto que dice, el mejor claro, tratamiento es un buen diagnóstico. Y a veces hay genial, que esperar para el diagnóstico. es seguro, Eso era seguro, así. seguro. genial, eso nada más, Guille. Mira, uno da por descartado lo que vos decís, Gaby, porque tenemos realmente un psiquiatra, no, tenemos en Salta también un psiquiatra muy Sí, bueno, Guillermo Raposo, sí. pero tenemos realmente un psiquiatra que conoce y que espera este diagnóstico, y que sabe de la adicción. Pero realmente nos ha pasado, como has dicho vos, que el primer contacto con el psiquiatra era venir el psiquiatra y decir, este chico no es para acá, es esquizofrénico, escucha voces, tiene paranoia, pensó en suicidarse, y que la gran mayoría de los adictos, consumidores de cocaína o de pasta base, han pensado en morirse o en matarse, y eso no significa que lo hayan probado o intentado, o bueno, o lo que sea, o haberse lastimado. Entonces, el tener conocimiento en la adicción, y por eso es tan importante que nos informemos, que tengamos estos grupos, que podamos debatir, para adquirir experiencia. Si no nos quedamos solamente con nuestros conocimientos individuales y ahí está el problema. Tenemos que abrirnos y informarnos y capacitarnos. Con la evaluación de la familia y la pareja, Rebeca pregunta, bueno, ahí preguntaron, ¿qué pasa cuando el usuario viene solo? Hay un montón de personas que vienen solas a un tratamiento y se trabaja con él. Si no quiere que esté la familia porque no sabe, o porque la familia lo abandonó, o porque él abandonó a la familia, bueno, se respeta eso, se trabaja con él y se pregunta o se intenta ver si tiene algún referente. Si tenemos algún referente, mejor, y si no lo tenemos, bueno, empezarán a ser los referentes algunos compañeros del grupo y demás. Así que es indistinto. Si tenemos familia, mucho mejor, pero si tenemos familia que entran en recuperación. Y para entrar en recuperación, también tenemos que hacer una evaluación de la familia, de la pareja, tener un primer contacto y poder recabar información de la historia y cómo ven al adicto y qué es lo que ellos ven del adicto, y cómo está compuesta la familia. Entonces, conocer de forma general la estructura familiar del paciente, reconocer algunos patrones familiares que permitan definir la posibilidad de una intervención familiar o no. Hay familias que son contenedoras y hay otras que se muestran contenedoras, unidas y demás, y después a medida que va avanzando el tratamiento vos te das cuenta que no, que en realidad no lo apoyan y que en realidad no le importa y que en realidad piensan que el problema es él, entonces no van a participar de ningún grupo porque ellos saben que están bien. Algo importante, Guillermo, que yo recuerdo una clase que había dado Alejandro Rosati y que surgió este tema y que le han preguntado, que por ahí sirve para aclarar esto que a veces se confunde, que alguien le discutía a Alejandro, le decía, bueno, si no hay familia es imposible que la persona se recupere, o ¿no? Entonces Alejandro sostenía muy bien que no es así. Este, y bueno, a mí en ese punto se me ocurrió hacer un paralelismo con la función paterna. No me quiero ir por la rama porque vos sabés que me voy por la rama enseguida. Pero de algún modo yo decía, si no hay una familia hay que crear la función familia, es decir, algo afuera que la persona lo sostenga y que haga las veces de familia.
¿sí? Es decir, no es sino importante que esté el papá, la mamá, porque por ahí no están, por ahí no quieren, por ahí no pueden. Pero sí generar en la persona que votamos al comienzo, yo ya te di la externación, pero pensar tenemos que generar en esa persona algo que sea como la familia que lo contenga. No sigo porque si no me voy para atrás todavía. Pero Seguro. bueno, La verdad interesante lo que decís, pero bueno, cuando está la familia y cuando podemos tener este primer contacto es perfecto. importante no solamente recabar la información, sino brindar a la información, brindar información a la familia del tiempo aproximado de terapia, de qué manera va a funcionar el tratamiento, tiempo de duración de las sesiones, el equipo terapéutico que componen la institución, brindar la información, que la familia sepa los servicios que va a recibir el usuario y los servicios que ellos pueden recibir. Esto es importantísimo. Entonces, recordemos algo, ahí también están preguntando, ¿qué pasa cuando a la familia le ponemos diferentes pautas o diferentes reglas y no la cumplen? Recordemos algo, que la familia también está enferma, que el adicto no nace de un repollo y viene de una familia disfuncional y evidentemente hay algo que no funciona. Y cuento un breve ejemplo. El paciente, vos dijiste F, X. F. Tenemos un paciente de Chile bueno, que estamos utilizando diferentes estrategias. Acá no hay problema porque somos todo parte del equipo, ¿no? Que estamos utilizando. Pero no lo vas a nombrar, ¿eh? No, no. Eh, pero No, bueno, no, di alguna pista ahí. sí. No Entonces, digas que llama a Pablo, dale. claro. Entonces, este paciente estamos utilizando diferentes estrategias para que se pueda adherir al tratamiento. Entonces, entre esas estrategias que utilizamos para que se adhiera al tratamiento, es que se pueda ir cuando él quiera de la institución, pero el volver que le cueste. Entonces, en el volver, cada vez que quiere volver, lo mandamos al hospital, que se hagan análisis, que vea que no está intoxicado, que después lo espera el psiquiatra, que el psiquiatra le haga la admisión y que le dé día, fecha y hora de internación. Eso para mostrarle que se puede ir cuando quiera, pero el volver le va a costar un poco más y bueno, que piense la próxima vez. Entonces, venimos trabajando con la familia, la estrategia, la familia está de acuerdo y, y en los últimos días que él, bueno, decidió ir, se estaba en la calle, el doctor tiene la entrevista con él y le dice, bueno, hay dos opciones. Ya que te gusta la calle, podés venir mañana a la institución o te podés internar ahora. Como, como Pablo llamó a la mamá y la manipuló y la mamá le dio plata, se quedó un día más en la calle y volvió al otro día a la institución. Ahora bien, cuando nos juntamos con Gabriel y Ariel, con la familia de este chico Pablo, que es de Chile, la mamá dice, ay, no me mates, yo le mandé plata, no le tenía que haber mandado, ¿qué me vas a decir? Y tenía que haber cumplido. Y la respuesta que tuvo fue que se quede tranquila, ¿no? Que nosotros sabemos que hace lo mejor que puede, lo hace lo mejor que puede, que es la mamá, que le cuesta, que, o sea, le damos a entender o le hacemos ver que entendemos lo que es la enfermedad de la codependencia, porque si no Mm. entendemos la enfermedad de la adicción, recayó y nos enojamos. ¿Entendemos o no entendemos? Claro. Entendemos que es codependiente la familia, pero le da plata y nos enojamos. O entendemos que es codependiente, que va a seguir haciendo, teniendo actitudes de codependiente, o nos enojamos. Entonces tenemos que seguir reafirmando lo que sabemos, reafirmando, poniendo reglas y demás. Gaby, querías agregar algo. No, no, como cuando estamos trabajando, te decíamos que cuando admitimos a una persona también pensamos en la motivación para que cambie. Lo mismo en la familia también. Es decir, esta persona le manda dinero porque cree que así lo ayuda. Entonces, lo que hay que cambiar es esto, que se dé cuenta que el dinero en realidad no lo ayuda y que lo que ella cree que es un abandono en realidad no es un abandono.
¿sí? Entonces, porque esto es lo que se le juega en este caso, apuntar a la persona. Yo quiero, lo único que quiero que, ahora que estamos hablando, que me parece importante por ahí, si Sí, Dani está obvio. trabajando con todo esto, para tener en cuenta que no lo vamos a hablar acá, es la confidencialidad, porque ahora que hablamos de grupo de familia y grupo, es un tema que tenemos que tocar, ¿sí? Sí. Porque es importante saber el que coordina una reunión familiar, qué cosas puede contar y qué cosas no, acerca de lo que me parece muy importante eso. Digo porque he visto que en algunos casos Ya, hubo ya, alguna ya, cuestión. ya vamos a llegar a ese tema. Por eso me adelanto, no sé si está, pero lo manifiesto Estás porque... ansioso y Sí, no, sí, es pero tremendo. en realidad, en realidad y creo que con esta terminamos. Pasar a la siguiente, Nadia. Nos parecía importante cuando nos juntamos con Gabriel, con Dani, con el psiquiatra, de que podamos hablar de esto, de la admisión, del primer contacto, que no es el primer contacto que tiene Rebeca, sino soy psicólogo, soy consejero, bueno, tengo un primer contacto con él, tengo un primer contacto con la familia, o hablo con el equipo a ver quién tiene ese contacto con la familia, qué información tiene, si me puedo poner en contacto también yo, preguntar, no para dar pautas, sino para recabar información. No nos confundamos. No es para llamar a alguien y darle consejos de cómo tiene que tratar o poner a su hijo, sino que para recabar información. ¿Está bien? Ese es el primer contacto y es el más importante. Más información tenemos, más y mejor servicio podemos brindar y mejor contención al usuario. Para eso están los planes terapéuticos, para eso están las redes. Más información tenemos de los planes, de las redes y demás, mejor podemos ayudar y contener al usuario. Eh, Nosotros, y acá Rebeca por ahí me va a matar, pero una de las cosas que tenemos que poner en todo esto es un grupo de admisión, ¿no? Es un grupo donde Fernando a veces habla de esto de poder estructurar y dar algunas pautas para poder mantener el ambulatorio, pero nosotros hablamos de este grupo de admisión para que tengan un primer contacto con los diferentes integrantes y que puedan hacer un grupo propio, que se sientan integrados. El paciente establece su primer contacto dentro del tratamiento, tienen la posibilidad de conocer a los compañeros que están en proceso de ingreso y entran en contacto con alguno de los miembros y del equipo. Los objetivos que se esperan con este grupo de admisión es facilitar al paciente un mayor espacio de conocimiento respecto a las características del programa y mayor adherencia. En este grupo se tendría que hablar del modelo de tratamiento, pero también buscar estrategias que puedan unir al grupo y puedan generar adherencia. Una de las adherencias que también preguntaba Marina, y también le respondo, de una de las maneras de adherir al grupo, a la persona, al tratamiento, es integrándola al grupo, es que se sienta parte de ese grupo, que sienta que ese grupo es su grupo. Por eso es importante el tema de las etapas y el tema de qué grupo participo. De que no pase, que también lo vamos a volver a ver, de que, bueno, falté el lunes, bueno, me meto el miércoles. O faltar el grupo de segunda fase, bueno, me meto a la admisión porque total me van a escuchar y me van a contener. Sino que cada persona tenga un grupo de pertenencia. Fortalecer el compromiso con el cambio, evaluar los aspectos motivacionales, cada uno lo motiva a diferentes cosas. El doctor Kurlander, el de Brasil, había dado ejemplos espectaculares de qué lo motiva a cada uno, ¿no? El dejar de consumir. Algunos lo motiva, bueno, perdí mi pareja, entonces quiero volver a recuperar mi pareja, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como terapeuta hasta que recupere su pareja? Si lo voy a adherir al tratamiento o va a recuperar a su pareja y va a abandonar el tratamiento. Entonces, son estrategias que nos tenemos que ir realizando. Facilitar los primeros pasos hacia la abstinencia o reducción de daño. Prácticas basadas en evidencia.
¿Qué son? Obediencia, no le dé bola a tu cabeza, no faltes al grupo, pedí ayuda, no al primer pensamiento. Son frases hechas que sirven un montón a estos adictos, algunos son muy inteligentes, pero que necesitan frases hechas, repetidas, una y otra vez para que la vayan incorporando, Porque no está hecho para inteligentes. sino para obedientes. ¿Está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, estoy atendiendo un abogado en consejería y el tipo es muy inteligente y razona todo y le digo, bueno, cuando dejes de pensar y cuando solamente, simplemente hagas caso, seguramente te funciona. Entonces se mantuvo una semana limpio porque empezó a ir a los grupos, a hacer caso en pequeñas cosas y dijo, tenía razón con esto de ser obediente. Entonces, con estas pequeñas cosas no tenemos que ser grandes maestros o grandes consejeros o grandes psicólogos o grandes psiquiatras para y dar cátedras en un grupo, cuando en realidad yo tengo que ir a contener, decir, mientras menos intervengo, mejor, decir pequeñas cosas que entren, que lleguen, cosas simples. Evaluar las etapas y diferentes grupos, dadas sus características. Esto es importantísimo. Si yo tengo una persona que recae, 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 lo meto en un grupo con personas que hayan recaído, 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 y empiezo a trabajar y elaborar una estrategia. Si yo meto a personas en un grupo con cierta característica, me da mayor posibilidad de poder realizar algunas estrategias, por ejemplo, utilizar el programa Matrix para la prevención de la recaída en este grupo específico de recaída. Si yo tengo un grupo, como hablábamos la vez pasada con Rebeca, de los martes y jueves, de personas que se mantienen limpias, tengo que trabajar en ese grupo qué es lo que puedo seguir haciendo para mantenerme limpio en la calle, qué son las cosas que me pueden llevar a una recaída y prevenir, hacer prevención y hacer poder identificar. Gaby, ¿querés agregar algo? Doc? No sé cuánto tiempo nos queda, Nada, Nadia. nada. Yo hablo rápido pero si alguien me quiere detener, preguntar o cuestionar algo, lo hacemos. Bueno, cuando Eh, hables con el abogado, decirle que lo peor que le puede pasar a un abogado es perder el juicio. Seguro. Perdón. Ya lo perdí con el consumo. Bueno, Bueno, una de las cosas que estaban en la filmina anterior era que no es solamente adicciones cuando uno consume una sustancia, esto lo sabemos, que nosotros tenemos que ver la característica, que si tenemos un adicto a la cocaína, tenemos que saber que también tenemos adictos al sexo y que la adicción al sexo o a la pornografía en el cerebro hace lo mismo que la adicción a la cocaína, y esto está comprobado científicamente y hay estudios, hay evidencia. Entonces, tenemos que saber que así como un cocainómano pierde el sano juicio, afectan el cerebro, una parte de sano juicio, la toma de decisiones, en el adicto al sexo, adicto al juego, adicto al trabajo, adicto a la tecnología, influye de la misma manera, afecta de la misma manera y tiene los mismos resultados negativos. ¿Está bien? Eh, Los objetivos de los grupos de familia, que son una vez por semana, que, que también se van a empezar a implementar. Los grupos, como hacíamos antes, de fortalecimiento familiar, que son 10 sesiones. Eh, Buenas noches, Sandra. Que descanses, gracias por conectarte, que sos española. Igual queda grabado, te lo pasamos. Gracias. Ya terminamos en 10 minutos. Uno de los objetivos, que las familias tengan un espacio para exponer sus problemas, miedos, dudas y escuchar al otro. Conocer cuáles han sido las estrategias que han facilitado a otras familias el control del problema o la solución del problema. Dar a conocer a las familias aspectos generales del tema de la adicción y sustancia. Es mejor
en el grupo de familia, dar información de la enfermedad, cómo funciona la adicción y demás, que estar hablando de cada uno de los pacientes en algunos momentos. Es necesario no brindar información de lo que habla, dice o hace el paciente en el grupo. Puedo informar que va evolucionando de manera positiva, que no falta, que viene a horario, que tiene una actitud participativa, pero no puedo decir ni si consumió, ni qué consume, ni cuándo consume, ni lo que piensa, ni nada por el estilo. No puedo, no soy, sino quedo como la tía Tota que habla del sobrino, qué hizo, qué no hizo, en qué momento lo No, hizo. no, que si Gabriel, no la persona nunca puede confiar, nunca se va a abrir. Entonces, si la persona sabe que vos vas a contar y te va a decir la mitad o lo que quiere que el otro sepa, nunca te va a decir lo que te tiene que decir. Por eso seguro. hace falta la confidencialidad de ambos lados, ¿no? Tampoco la persona que hace tratamiento tiene que saber todo lo que la familiar cuenta. Esto es de ambos lados. Seguro. Nadia, ¿qué hora es? Son las 8:20. 8:20. La última filmina y terminamos. Y si alguien quiere preguntar algo, si no, la semana que viene continuamos. Dale, Nadia. Tardamos a vos en pasar la filmina, lo que. Mentira, nadie. Deberes del terapeuta. Y con esto nos vamos a quedar en esta y la próxima filmina. Hay dos funciones del terapeuta. Una es como administrador de grupo y la otra como grupo analista. ¿Qué significa? Administrador de grupo, que es algo que nos cuesta mucho, es algo que nos cuesta muchísimo. El terapeuta tiene la responsabilidad, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, operador socioterapéutico, acompañante terapéutico. El terapeuta tiene la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las normas del grupo, mantener registro de asistencia, tomar nota de las sesiones y reflexionar sobre ellas. Debe informar al grupo sobre la duración y horarios de las sesiones y escribir en las historias clínicas. Lo que no está escrito no pasó. Tiene que estar informado en las historias clínicas. Si un paciente sale de una sesión y se termina matando, lo primero que nos van a venir a intervenir son las historias clínicas. No sería la primera ni sería la última vez que tuvimos allanamientos de historias clínicas, como cualquier institución. El juez, cuando ve algo raro o pasa algo raro, por ejemplo, hace 2 meses atrás, hubo una persona arriba del tren con una granada y una pistola 9 milímetros. Esta persona en el juzgado dijo que hizo tratamiento con nosotros. Hizo tratamiento con nosotros. El juez manda una carta dándonos 24 horas que presentemos las historias clínicas, la historia clínica, eh, en 24 horas, si no, nos venían a allanar. Tuvimos que buscar la historia clínica de 9 años atrás. La tenemos que tener 10 años guardada legalmente. Por eso es importantísimo que tengamos las historias clínicas en orden. Como grupo analista, el terapeuta debe adoptar una actitud de escucha sin juzgar, ir más allá de lo que se muestra superficialmente en el grupo y comprender los aspectos subyacentes. Si me dice, maté a una persona, no tengo que ponerle cara de que la juzgo, ni juzgarla, ni nada, lo escucho. Mantengo mi cara de póker, porque si no hago que se cierre. No puedo darle juicio con mis actitudes, con mis caras, con mi pensamiento. La persona se tiene que sentir confiado de lo que habla, de que no lo van a juzgar, no lo van a criticar. Si me dice, anoche fui a consumir con 5 prostitutas, no le puedo decir, con 5 prostitutas, y poner juicio de valores en él. Mm. Tengo que trabajar en él para que él pueda buscar y encontrar sus propias respuestas.
Sí, Ahí Gaby. quiero aclarar algo, Guille, porque esto es, por lo menos desde los psicólogos, es importante. Porque este caso que vos nombraste a mí me ha pasado más de una vez. Maté a alguien, entonces uno dice, vos eh, tendrías, se supone que uno tendría la obligación de hacer una denuncia si esto fuera así. Pero en el caso de los psicólogos, y creo que de todos nosotros trabajamos con la realidad psíquica. ¿Qué es esto? Que no es la realidad real, es lo que la persona cuenta. La persona me puede contar cualquier cosa y yo trabajo, pero no importa si eso que está contando sucedió en un punto. Yo trabajo porque es lo que la persona me dice. Yo no sé si es verdad ni soy quien para determinarlo, ¿sí? Entonces, esto que vos decís, porque es la única manera de que la persona pueda eh, abrirse y contar lo que tenga que contar, ¿sí? Hemos tenido una historia real acerca de este punto, donde un profesional decía que alguien había cometido un homicidio. Yo no sé si vos recordás, Gaby, pero la manera que lo Tuvimos solucionamos, discusiones. sí, 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 que la manera que lo solucionamos fue porque en realidad todo demostraba que no, pero la profesional decía que tenía que denunciar el hecho, entonces le dijimos sí, que nosotros la apoyamos, que lo denuncie, pero que ella lo denuncie. Claro. Entonces, porque nosotros sabíamos, esto es lo que decía Gaby, ¿no? Sabíamos que no era real, que estaba en su verdad psíquica, pero En el bien, único caso en que uno está obligado, por lo menos el psicólogo, está obligado a hacer una denuncia es cuando la persona cuenta datos reales de algo que va a hacer, que va a cometer, y que uno piensa que puede estar en peligro la vida de alguien. Entonces, en ese caso sí hay obligación de denunciarlo, porque se trata de la vida de una persona que está en juego. Después, sobre el pasado, puede ser un cuento, puede ser su imaginación o puede ser la realidad, pero no estamos para determinar eso. No somos nosotros los que determinamos eso. perfecto. Tengo una pregunta. Sí, ¿A los familiares pueden enviarlos a los grupos o cuando se queja a cualquier hora y niegan o no apoyan? no, mirá, es importante la pregunta. A los familiares hay que darle la mayor herramienta posible. O sea, si lo puedo mandar al grupo de narcóticos, de Naranón, Amor Exigente, para padres que aman demasiado, mujeres que aman demasiado, todas las herramientas que le pueda brindar, fantástico. Pero que participen en el grupo. Una de las cosas que hacen los familiares, no participan en los grupos, pero después te llaman a la 1 de la mañana para preguntar cómo va mi hijo. Entonces, ahí tengo que tener la cintura y la habilidad suficiente como para decir, mirá, ese tema lo hablamos el miércoles en el grupo de familia. Entonces, decir, no puedo hablar ahora, conectate en el grupo. ¿Puedo atender a un familiar fuera de horario? Sí, lo puedo atender por cortesía, por amabilidad, porque está atravesando una crisis y demás. Pero lo voy a seguir atendiendo en base también al compromiso que él ponga en la asistencia del grupo o no. Porque si yo todos los días lo atiendo a la 1 de la mañana, pero él los miércoles a las 8 de la noche siempre tiene una excusa para no participar, bueno, mi compromiso también con él va a ser más limitado y me voy a focalizar más en el trabajo de la DIC. ¿Está bien? Creo que responde la pregunta. El terapeuta debe ser demasiado importante para el grupo, permitiendo que el grupo se convierta en un agente de cambio poderoso. Al principio del grupo puede ser necesario brindar ayuda activa. Pasa, Nadia. Por supuesto, es importante que el terapeuta coordine, que el terapeuta modere, pero que el terapeuta lo vaya llevando a buscar sus respuestas, sus soluciones. Las respuestas muchas veces están dentro de ellos. Entonces uno lo va guiando, lo va encaminando para que él vaya buscando su propia respuesta. Importante, el terapeuta no debe hacer el trabajo del participante, excepto en situaciones excepcionales y temporales. La interpretación juega un papel fundamental en la técnica grupoanalítica, ya que, bueno, yo pasé un material a los grupos donde habla de las diferentes técnicas grupales mirado desde diferentes ramas de la psicología. Gaby se dice así porque está
desde el Sí, psicoanálisis, sí. de la terapia La cognitivo, Gestalt. la Sí, Gestalt. Es muy interesante el material que yo mandé y da algunas técnicas simples que se pueden utilizar. sí, porque cada escuela va a hacer hincapié en algo diferente Seguro. y que todo es Eh, válido, para todo va a ser útil. seguro, seguro. El terapeuta realiza interpretaciones verbales para hacer consciente a los miembros del grupo del significado de ciertos hechos. Sin embargo, antes de interpretar, el terapeuta debe analizar, y esto es importantísimo, las defensas y resistencias que impiden que los pacientes lleguen a la interpretación por sí mismos. Ojo lo que le voy a decir a un participante, porque por ahí no está preparado para escucharlo. Ojo lo que le voy a hacer ver a un paciente, por ahí no está preparado para verlo en ese momento. Seamos respetuosos de los tiempos de cada uno, seamos respetuosos de las individualidades. No sé, Gaby, si querés Yo, agregar no, yo algo. tengo que, sí voy agregando, perdón, porque Sí, son no, no, cosas, no, por eso. es que son cosas que son importantes, porque ha pasado muchas veces en grupo, por ejemplo, con dinámicas, ¿no? O con psicodrama, para que se entienda, no sé, el que conoce dinámica o psicodrama, porque se movilizan cosas que por ahí después la persona no puede, no está en condiciones de manejar. Entonces, yo sugiero que en el caso de usar ese tipo de técnicas, siempre haya un profesional, un psiquiatra, un psicólogo cerca, porque realmente estamos, no sabemos, nunca sabemos a dónde puede dar, pero estas técnicas movilizan mucho más que la palabra, ¿sí? En técnicas en donde hay que poner el cuerpo en una escena, eh, so- Hola, hola. Por ejemplo, escritura, seguir exponiéndose a lugares de consumo, lo que no. Esto lo vamos a ver la próxima semana, que yo lo veo a Fernando por ahí, que bueno, que él siempre habla de estructura y algunas normas. Justamente vamos a hablar de estas normas y de algunas cosas. El grupo de admisión tiene que tener esto, es decir, no a la gente de consumo, 10 veces en el grupo. No ir a los lugares que frecuentabas antes, pero explicar por qué también. Pero esto tiene que ver con repetición. En los grupos de autoayuda hablan de la repetición, ¿no? Eh, si no escriben, ver por qué no escriben. Bueno, nada. Gabriel, ¿querés dar una palabra de cierre? No, A vos. no, realmente me encantó cómo interactuamos todos. Eh, Realmente muy enriquecedor, porque escuchamos no solamente los conocimientos, sino la forma de pensar de cada uno y, y trabajamos todos en equipo. Y podemos tener pensamientos distintos, pero aunamos los criterios para poder salir adelante con cada uno de los. Por ejemplo, el caso Pablo, o sea, mismo nombre. Yo, por ejemplo, pasé por momentos, en la última semana yo estaba tan seguro de una cosa y pasé por momentos distintos en cuanto me equivoqué con Pablo, porque después digo, puede simular tanto, o sea, puede ser, y tiene momentos, cada persona de acuerdo, y puede ser que tenga momentos de acuerdo a su momento que pase y no sea constante. Y bueno, me puedo desasnar y puedo bajar un poco mi soberbia y puedo decir, "Ay, me abro". No sé si se entiende lo que quise decir, ¿no? Perfecto.
Rebeca, ¿querés decir algo? Gracias por el espacio y nada, está bueno, está muy bueno, seguimos aprendiendo. Yo en cada filmina es como que lo asociaba siempre con algún caso mío, ¿no? Y todo tiene que ver, y, o sea, y si es por preguntas tengo un montón, pero bueno, vamos a seguir y creo que está bueno intercambiar acá con los profesionales y bueno, Augusto y Gabriel tienen un poco más de amplitud para darnos algunos ejemplos también. Pero bueno, sí Gracias, coincido con todo y la verdad que está muy bueno. Gracias. gracias a vos. Un No gusto. sé, ¿alguien quiere decir algo más? ¿O cierra Gabriel con Un algunas gusto, Mauricio. palabras alusivas? No, no, está bien, está bien. Bueno, no, nada, estamos de acuerdo, está bueno. Esto es importantísimo que lo hagamos, es importantísimo que pregunten todo, porque es importante también, a pesar de la diferencia que hablaba Augusto, tener criterios unificados en algunas cosas. Que la verdad es que lo fuimos armando en base a la práctica directamente, porque no estaba hecho y en base a investigaciones, que obviamente hoy Guillermo está estudiando mucho y también está pudiendo traer de todo lo que estudia y eso es buenísimo, es admirable. eh, y, y bueno, esto, y que podamos mejorar día a día. Entonces, en la medida en que todos tengamos acceso a saber que preguntamos más o menos las mismas cosas desde un lugar distinto, entonces esa información es valiosa para todos y para, en definitiva, para lo que todos estamos acá, que es para tratar de darle una mano a la mayor cantidad de personas que podemos, que estén padeciendo. Así que eso, Gracias. Bueno, buenas noches para todos, gracias por hasta luego. participar Chao, y buenas estamos. noches. Chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ariel, Buenas pasanos a buscar. noches. Muchas gracias. No te olvides de Dale, Ariel, nosotros, déjalo Ariel. ahí. Chao, chao. Chao, gracias.